A su programa de salud mental óptima. Los invito a que se quede a ver este programa del cual trataremos acerca del elemento más importante para que usted tenga éxito en la vida. Así que acompáñenos a su programa Salud Mental Óptima. Hola amigos, bienvenidos a su programa Salud Mental Óptima. Soy su anfitrión, el Dr. Eddie Ramírez. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema muy interesante, el tema de la inteligencia emocional. Este es un concepto relativamente nuevo que se ha desarrollado porque se dieron cuenta los investigadores que el coeficiente intelectual no cubría totalmente todo. Por esa razón desarrollaron este concepto de inteligencia emocional. Podemos ver en pantalla una diapositiva que nos habla acerca de esto, ya que este contribuye más al éxito y al goce de vivir que el coeficiente intelectual, ya que la inteligencia emocional se aprende en lugar de ser heredada. Por eso puede ser mejorada. Y no solamente esto es más importante que el coeficiente intelectual, ya que el coeficiente que usted utiliza, que usted nació, usted puede hacer muy poco con su coeficiente intelectual. Pero respecto a su coeficiente emocional, la ventaja es que usted puede hacer mucho para mejorarlo. Y como puede ver en la siguiente diapositiva, este coeficiente tiene 5 elementos, que es conocer nuestras emociones, manejar nuestras emociones, porque si no, estas te van a manejar a ti, reconocer emociones en otros, manejar las relaciones con otros y, por último, la motivación, motivarnos a nosotros mismos a alcanzar nuestras metas. Por esa razón, muchas personas no alcanzan mucho en la vida porque les falta esta parte de la motivación. Usted puede ser una persona sumamente inteligente, con mucho potencial, pero si usted no se puede motivar a sí misma, usted no va a poder alcanzar esas metas. ¿Y cuántas personas no se quedan en el camino a causa de esto? Por esa razón, la probabilidad de que usted obtenga un buen trabajo, su primer trabajo va a ser determinado por su coeficiente intelectual. ¿Qué tanto usted va a subir en el escalafón de ese trabajo? Tiene más que ver con su coeficiente emocional. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo soy muy inteligente, me tienen envidia y no quieren que yo suba. No, no es cierto. Lo que pasa es que esa persona probablemente no se sabe llevar con otras personas y esto causa muchas chispas. También podemos ver la gráfica en pantalla, cómo la inteligencia emocional le ayuda a las personas a pensar más claramente, a comunicarse más efectivamente, hace que haya una unión en ambientes grupales, va a reducir las declaraciones polarizantes y le va a ayudar a vivir una vida feliz, todo esto sin comprometer la verdad. Y es importante que usted entienda que no necesita comprometer sus principios para crear un ambiente de unidad grupal. Siempre va a haber personas que causan chispas con otros. De alguna forma están en un grupo y ya están discutiendo con este, ya están peleando con aquel, ya no le quieren hablar a aquel otro. Es porque estas personas tienen un coeficiente emocional muy bajo. Necesitan aprender a llevarse con otros. Entonces, ¿qué es lo que conforma esta inteligencia emocional? ¿Cuáles son esos factores que la afectan? Podemos ver esto nosotros en pantalla. Esta inteligencia emocional es afectada por el factor genético en una muy menor parte. Más bien las experiencias de la niñez, el soporte emocional y las condiciones físicas tienen más que ver con esto. Por ejemplo, la falta de sueño, una nutrición que sea pobre, enfermedad, todas estas van a bajar su inteligencia emocional. Y para muchos estos factores son menos significativos comparados
con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son estas influencias mayores que esta inteligencia emocional va a tener? Podemos leerlo en pantalla. Nuestras emociones están controladas en gran manera por nuestras creencias, nuestra evaluación de los eventos, la forma como pensamos acerca de nuestros problemas, la forma silenciosa como nos hablamos a nosotros mismos. Esto es lo que se le denomina la terapia cognitivo-conductual, la forma como nosotros evaluamos las cosas. Podemos tener 5 personas, ver exactamente la misma cosa y los 5 vamos a reaccionar de manera diferente. Hay quien no le va a importar lo que acaba de pasar, hay quien quizás se pone a llorar, hay quien se pone a reír. ¿Qué es lo que determina esta respuesta? Bueno, esto tiene que ver con la forma como nosotros manejamos nuestros pensamientos. He ahí la terapia cognitivo-conductual, que podemos ver en la gráfica en pantalla. Una cognición es un pensamiento o una percepción. Sus cogniciones son la forma como usted piensa acerca de las cosas en algún momento, incluyendo en este mismo instante. Estos pensamientos tienen un impacto significativo en la forma como nos sentimos. Entonces, el pensamiento que usted tiene, ¿qué resultados van a llevar estos pensamientos? Tienen mucho que ver con cómo nosotros vemos la vida, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras creencias fundamentales. ¿Y sabía que usted puede dirigir sus pensamientos? Vamos a ver una serie de ejemplos de cómo una persona viendo el mismo evento evalúa las cosas diferentes y llegan a conclusiones diferentes. Veamos el primer ejemplo en pantalla. Dice, soy un gran perdedor, nunca mejoraré, una charla tonta de salud mental no puede ayudarme. Yo no tengo problemas con mis pensamientos, mis problemas son reales. Este es el ejemplo de una persona que esté desanimado y triste. Esta persona, al estar evaluando los eventos de esa forma, sus conclusiones son conclusiones erróneas. Veamos el segundo ejemplo en pantalla, una persona que esté enojado y molesto. Eddie solamente es un impostor y solamente quiere hacerse famoso. Probablemente ni siquiera él sabe de qué está hablando. Vemos cómo llegamos a la conclusión equivocada cuando nosotros tenemos molestia dentro de nosotros. Nuestra creencia cambia la conclusión. Por último, veamos el ejemplo de una persona que es optimista y que está viendo exactamente lo mismo. Vemos en pantalla. Esto sí es interesante. Quizás haya algo sorprendente que pueda aprender y que me pueda ayudar. ¿Vemos la diferencia? La persona molesta del optimista, de la otra persona que solamente por el hecho de tener una creencia equivocada llegan a una conclusión errónea. Podemos ver en pantalla la siguiente gráfica. Tus sentimientos son el resultado de los mensajes que te mandas a ti mismo. Tus pensamientos tienen mucho que ver en la forma como te sientes, más de lo que realmente está pasando en tu vida. Por ejemplo, cuando Pablo y Silas fueron acusados injustamente, Pablo y Silas solamente estaban tratando de ayudar a las personas y se les acusa de una manera errónea. Se le da 39 latigazos. ¿Por qué se le da 39? Porque sabía estadísticamente que las personas que recibían 40 latigazos probablemente iban a morir. Así que los tienen a punto de casi morir, 39 latigazos. Después los agarran y los meten a una prisión, un calabozo. Imagínense este calabozo apestoso, oscuro, con gente que está ahí maldiciendo, un ambiente totalmente terrible. ¿Y qué es lo que hace Pablo y Silas? ¿Se ponen a llorar? Oh, pobre de mí, ¿cómo es que me pasan estas cosas? No, ¿verdad? Si usted recuerda la historia bíblica,
Pablo y Silas se ponen a cantar en lugar de quejarse de las cosas que estaban pasando a su alrededor. Pablo y Silas se ponen a alabar a Dios. ¿Qué diferencia, verdad? ¿Qué es lo que hizo este cambio? La creencia que ellos tenían. La forma como ellos evaluaban las cosas cambió la conclusión a la cual llevaban. Por esa razón, cualquier persona que utilice la terapia cognitivo-conductual puede recibir beneficios. Podemos ver la diapositiva en pantalla que nos menciona cómo el soñar despierto está ligado al Alzheimer's. Y es que las personas que están soñando despiertos tienen una probabilidad más grande de padecer de la enfermedad de Alzheimer's. Y es que al usar esa parte que está predeterminada, o cuando reflexionamos o cuando soñamos, esas personas principalmente tienen un riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer's. También podemos ver en pantalla las conclusiones de esta investigación. Las regiones del cerebro que tendemos a utilizar en nuestro estado predeterminado cuando somos jóvenes son muy similares a las regiones donde se forman las placas en las personas mayores con enfermedad de Alzheimer's. Y dice el investigador, parece que usamos los sistemas de memoria a menudo en nuestros estados predeterminados, dijo Buckner en su comunicado. Pero soñar despierto en nuestro estado predeterminado puede tener consecuencias metabólicas. Entonces, tenga cuidado cómo utiliza usted su mente. Hay gente que no le gusta agarrar el control de su mente. Deja que corra hacia donde se vaya. Este estudio es exactamente lo que estaba demostrando. Estas personas que suelen soñar despiertos, hay una gran probabilidad que desarrollen la demencia de Alzheimer's en el futuro próximo. Así que mucho cuidado. Es que la cabeza es como un campo. Y en el campo usted agarra semillas, usted las planta esas semillas y estas semillas empiezan a germinar. Ahora, si usted no planta absolutamente nada en el campo, ¿qué pasa? Inmediatamente hierbas malas empiezan a crecer. Solitas, nadie las planta, ¿verdad? De la misma forma, su cerebro necesita buenas semillas. Porque si usted no planta nada, automáticamente solamente van a crecer cosas malas. Hay que hacer un esfuerzo, hay que quitar las hierbas malas, hay que plantar las hierbas buenas, hay que cuidar esas hierbas buenas para que entonces la mente dé frutos correctos. Podemos ver la diapositiva en pantalla acerca de alguien que estaba mirando las cosas desde un punto de vista particular. Dice, tú no eres lo suficientemente inteligente, suficientemente exitoso, suficientemente atractivo o suficientemente talentoso como para sentirte feliz y satisfecho. Fíjese cómo hacen un énfasis en la atractividad. O la causa de tus sentimientos negativos se culpa en otros. Elementos de verdad, cosas malas ocurren y la vida a veces nos golpea a la mayoría de nosotros. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Hay quien se la pasa comparándose con otras personas y siempre piensa, oh, es que yo no soy tan inteligente, oh, es que yo no soy tan guapo, oh, es que a mí me faltan talentos. Y no, Dios lo hizo a usted muy especial. Usted tiene un potencial enorme. Solamente necesita usted descubrir ese potencial y ponerse en las manos de Dios y va a ver cómo Dios puede hacer grandes cosas en su vida. También podemos leer en la siguiente diapositiva que estos pensamientos tienen la tendencia de hacernos víctimas, porque pensamos que las causas son el resultado de algo que está más allá de nuestro control. Pero no, está en nuestro control. En contraste, puedes cambiar la forma como piensas acerca de las cosas y también puedes cambiar sus valores y creencias esenciales. Si hace esto, va a experimentar cambios duraderos en su estado de ánimo, punto de vista y productividad. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que nosotros
debemos estar en control de estas cosas. Hay quien piensa que su felicidad está dependiendo en la felicidad de que la otra persona me vaya a dar. Y eso no es cierto. Este es el fundamento de la terapia cognitivo-conductual. Usted, como persona, necesita tomar responsabilidad de sus creencias, de sus valores y de sus consecuencias. Si sus creencias y sus valores son equivocados, las consecuencias emocionales serán equivocadas. Una artista famosa de Hollywood le preguntaron cómo ser hermosa. Y esto es lo que ella compartió con las personas que le preguntaron. Podemos ver esto en pantalla. Para labios atractivos habla palabras de bondad. Para ojos hermosos busca el bien en la gente. Para una figura esbelta comparte tu comida con el hambriento. Para un cabello hermoso deja que un niño pase tus dedos a través de él una vez al día. Para el porte camina con el conocimiento que nunca camina solo. La gente, incluso más que las cosas, necesitan ser restauradas, renovadas, revitalizadas, reclamadas y redimidas. Nunca saques a nadie. Recuerda que alguna vez necesitas una mano, la encontrarás en el extremo de cada brazo. Y esto fue escrita por Audrey. Como puede ver, la hermosura no depende de el afuera, sino que depende de lo que tenemos nosotros adentro. También podemos ver en pantalla en este momento cómo los investigadores han documentado que los pensamientos negativos causan agitación emocional y casi siempre contienen, ¿qué cosa? Grandes distorsiones. Los pensamientos en la superficie parecen ser válidos, pero aprenderá que son irracionales o simplemente están equivocados, y ese pensar erróneo es una causa mayor de sufrimiento. ¿Qué es esto? Esto es lo que causa que estemos sufriendo cuando nuestros pensamientos son incorrectos. Por ejemplo, si una pareja está discutiendo y los ánimos están subiendo y hay gritos y la esposa está gritándole al marido, y fíjese cómo es que usted tiene control sobre sus pensamientos. Si en ese momento la mamá de esa señora llama, cuando la persona esta contesta el teléfono, estaba hace un momento gritando y al contestar sabe que es su mamá. Hola mami, ¿cómo estás? Cambia totalmente el rumbo de la dirección en la cual iba. De un enojo muy grande, ahora una voz muy dulce para con su mamá. Y es que nosotros sí tenemos control sobre nuestros pensamientos, y si usted controla sus pensamientos, usted controlará sus sentimientos. Desafortunadamente, muchas veces aprendemos patrones erróneos de pensamiento y empezamos nosotros a pensar de forma equivocada. Y como resultado de esto, nos da esto sentimientos erróneos. ¿Quiere usted cambiar esos sentimientos erróneos? Necesita usted cambiar esos pensamientos. ¿Y qué es lo que nos hace sentirnos felices o enojados? Bueno, vea lo que es fundamental en esta idea que estamos presentando. Esto se llama el ABC. Podemos verlo en pantalla. La terapia cognitivo-conductual se basa en lo siguiente. Es que un evento activador no necesariamente me va a dar consecuencias emocionales. Esto es una idea errónea. El pensar que si una persona me grita a mí, automáticamente yo me voy a sentir triste, o si alguien me hace algo que a mí no me gusta, automáticamente voy a reaccionar de una forma. Eso no es cierto. Del evento activador, de la cosa que causa la acción, a la consecuencia emocional, hay algo en medio que es muy importante. Y eso se llaman las creencias. Vamos a ver diferentes ejemplos de cómo, si usted tiene un pensar equivocado, usted va a llegar a conclusiones equivocadas. Vemos en pantalla el pensamiento desviado A a C.
pensando que uno no tiene poca o nada de la habilidad para influenciar nuestros sentimientos y que los eventos y situaciones son la causa directa de nuestras emociones y comportamiento. Esto es un pensamiento desviado, el pensar de esta forma. Más bien, la forma como las cosas funcionan en su cerebro es la siguiente. Y aquí vemos el A, B, C. Lo vemos en pantalla. A, el evento activador. B, es la creencia. C, es la consecuencia emocional. Entonces, evento activador, algo que ocurre en nuestra vida. Se nos poncha una llanta, nos grita a alguien, empieza a llover, algo ocurre. La consecuencia que nosotros tendremos en nuestras emociones no está directamente relacionada con ese evento activador. Nuestras creencias, la forma como nosotros vemos las cosas, es lo que determina hacia dónde nosotros vamos a llegar. Nos dice la pluma inspirada en el 5º libro de los testimonios, podemos ver en pantalla, aún los pensamientos deben ser sujetos a la voluntad de Dios y los sentimientos al control ¿de qué? De la razón y la religión. Nuestra imaginación no nos fue dada para que corra a la deriva y que haga su propia voluntad sin que nosotros tratemos de controlarla y disciplinarla. Si los pensamientos son incorrectos, los sentimientos serán incorrectos. Los pensamientos y los sentimientos combinados hacen el carácter moral. Y es que esto es lo que se trata esta terapia cognitiva conductual. Se trata en que nosotros debemos entender que nuestros pensamientos deben ser controlados. Mucho cuidado qué es lo que usted piensa, porque los pensamientos son como semillas. Si usted mantiene ese pensamiento y continúa pensándolo, tarde o temprano va a dar frutos en el exterior. ¿Por qué no vemos algunas de las distorsiones más comunes del pensamiento? Tenemos número 1, el pensamiento del todo o nada, que piensa que las cosas son o gris o blancas o negras. Esta persona piensa que no hay nada en medio. ¿Por qué no vemos algunos ejemplos para que entendamos el concepto? Vemos en pantalla. Mi amigo no está de acuerdo conmigo en este asunto, así que no me apoya para nada. Jacob y Esaú, ¿se acuerda? Cómo Jacob pudo obtener esa primogenitura solamente por un plato de lentejas. Esaú terminó diciendo, si no como esto, me voy a morir. ¿Se iba a morir? No, no es cierto. Esto era un pensamiento distorsionado. Entonces, a causa de su pensamiento distorsionado, termina cambiando su primogenitura a Jacob y qué triste terminó esa historia. Después podemos continuar viendo en pantalla alguien que tenga baja estima, está muy relacionado esto con el pensamiento de todo o nada, dejar las cosas para después, incapacidad para completar proyectos, exageración de un problema, frustración, pesimismo, desaliento, pensamientos suicidas. Todos estos están relacionados con el pensamiento de todo o nada. La persona piensa que su vida va a acabar y a menos que cometa suicidio ya no va a haber más. No, no es cierto, ¿verdad? Hay más que aquello. Así que mucho cuidado con su pensamiento de todo o nada. Después tenemos el pensamiento de la sobregeneralización, en la cual yo pienso que un evento que ocurre en mi vida se va a volver a repetir una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, mujeres que les va mal en una relación y ¿qué dicen ellas? Oh, todos los hombres son iguales. Sobregeneralizando. Algo que le pasó a ella en un momento, piensa que se va a volver a repetir una y otra y otra y otra vez. Podemos ver en pantalla otros ejemplos de la sobregeneralización. Creen que la hipótesis como un hecho, más que una hipótesis. Generalizan a partir de los casos
Por ejemplo, en el caso de Elías y el caso de Pedro. En el caso de Elías, ¿qué dijo Elías? Ya se acabaron los profetas en Israel, ya no hay profetas. Y no, Dios le dice, mira, todavía hay un número muy grande de profetas que no se han arrodillado para con Baal. Y el caso de Pedro, si se acuerda, en el cual él no quería predicar el evangelio hacia los gentiles, estaba sobregeneralizando, pensaba que todos los gentiles eran iguales. Y no, Dios le da una visión en la cual le cambia la forma de ver las cosas. Por último, quiero que veamos una pequeña prueba que va a medir su inteligencia emocional. Vemos la prueba y dice, ¿qué crees que probablemente Elena, la muchacha de rosa, está pensando en el momento en que esta foto fue tomada? ¿Está aburrida, con esperanza, estresada, aterrorizada, sorprendida? No se puede determinar. ¿Ok? Escoja su respuesta. ¿Qué piensas que Silvia, la muchacha de rojo, probablemente está pensando en el momento de esta foto? ¿Está disgustada, emocionada, triste, feliz, neutral? No se puede determinar o ninguna de las respuestas. ¿Qué crees que Esteban, el muchacho de rojo, probablemente esté pensando cuando tomaron la foto? ¿Está neutral, está triste, está divertido, curioso, alegre? No se puede determinar ninguna de las anteriores. Imagine que Elena, la muchacha de rosa, regresó de una visita con su novio, quien inesperadamente le cortó. Sabiendo esto y viendo su expresión, lo más probable es que se siente como triste, furiosa, neutral, aliviada, sospechosa. No se puede determinar ninguna de las anteriores, no sé. Si usted contestó a estas, usted le gusta leer el pensamiento de otras personas y se va a meter en problemas porque piensa usted que sabe qué es lo que la otra persona está pensando. Si usted escogió G en todas estas respuestas, su inteligencia emocional es muy alta. Muy bien, para el recurso del día de hoy, quiero enseñarles este librito, el libro Sentirse Bien, el cual trata acerca de estas distorsiones del pensamiento con mayor detalle. Lo invito a adquirirlo y a leerlo y va a aprender cómo manejar sus pensamientos de la manera correcta. Así que mucho cuidado con esos pensamientos distorsionados, hay que enderezarlos y entender que yo tengo la capacidad de dirigir mis pensamientos en la línea correcta.